barrios afectados. ¿Qué le damos más importancia, don Álvaro Forero? Pues al tema de si hay petrosantismo o no. Hay un sector que jura que hay petrosantismo y vale la pena reflexionar si sí o no. Yo creo que es contraevidente por varias razones. La principal acusación es que ayudó a elegir a Petro, Juan Manuel Santos, y pues va uno a examinarlo y encuentra que primero no le hizo campaña. Entonces, pues ¿cómo ayuda a uno a elegir mudo? La otra acusación es que algunos ministros de Santos han sido ministros de Petro. Pues eso también es un argumento tonto porque pues Benedetti fue más uribista que cualquiera, y Roy Barreras fue más uribista que cualquiera. Entonces, ¿qué? ¿Hay uribepetrismo? Obviamente no. Otro es que le entregó el país con el acuerdo de paz, que con ese acuerdo las FARC le ayudaron a Petro a salir elegido. Eso es un argumento que no tiene ninguna sustancia, porque Santos no le entregó el país a Petro, se lo entregó al uribismo. Quien le entregó el país a Petro fue el uribismo. Además estaba avisado porque habían competido con Petro 4 años antes, sí, cuando le ganó Iván Duque, y pues era previsible que en la siguiente elección a Petro le podía ir mejor, y por eso la misión histórica fundamental de Iván Duque era frenar a Petro, y lo que hizo fue, al contrario, facilitarle la llegada al poder. El otro argumento que están diciendo ahora, que es responsable del juicio a Uribe, y que si meten al expresidente Álvaro Uribe a la cárcel es por Santos. Eso sí que es contraevidente. El único responsable de esa situación es el expresidente Uribe, quien denunció a Iván Cepeda. Sí. Fue el expresidente Uribe. No fue un fiscal santista el que lo acusó, porque lo acusó fue la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pues ahí no hay sino delirio, pues decir que es el responsable de un proceso de estos. ¿Cuál es una posible explicación entonces? Pues yo diría que es obviamente política, conveniencia política. Hay unas personas que hacen política con las emociones y pues es muy conveniente tratar de juntar el odio contra Santos por el proceso de paz con el odio contra Petro. Y si uno va a ver quiénes son los pues instigadores o autores de esa tesis del petrosantismo, pues encuentra que tienen problemas personales grandes con Santos. El expresidente Álvaro Uribe, pues que todos lo conocemos, que lo llama un traidor. Algunos uribistas explican que se odian más a Santos que a Petro, porque Petro es un enemigo, pero Santos fue un traidor. La senadora Cabal, que lo dice permanentemente, pues obviamente tiene un enfrentamiento muy agrio con Juan Manuel Santos. Vicky Dávila, que ha cogido eso como estrategia de campaña, pues es requete conocido la diferencia grande que tiene Vicky con el expresidente Santos. Ella no lo ha negado y es una cosa muy personal. Entonces, evidencia de que hay petrosantismo. Que a Santos de pronto le convenía más que ganara Petro para el proceso de paz que un uribista, pues es posible que lo pensara y eso es legítimo, pero eso no lo hace. Pero él dice que no votó por Petro. Eso no lo hace instigador. Él no votó por Petro y yo le creo. Solo hay que conocer a Juan Manuel Santos para entender por qué. Para usted no existe el petrosantismo en Colombia. Pues no hay. ¿Qué va a haber? ¿Quién es el petrosantismo? ¿Roy Barreras? Lo que acusan los uribistas. ¿Roy Barreras? ¿Benedetti? Pues los ministros de Santos en el gobierno de Petro. Pues esos fueron los actuales embajadores. Esos fueron muy uribistas antes. Eso el señor Benedetti, ¿Usted cree señor Roy, ¿usted cree que el señor embajador en Francia, ¿no? Señor Cristo. El actual embajador en Francia. Alfonso Prada. La reunión que cuenta en la entrevista de Santos, está Prada ahí presente. ¿Usted cree que Prada puso más de
unos pocos votos. De 5 votos, no me Eso es una ridiculez, pretender que porque unos señores apoyan. Pero si mañana van a una reunión determinada, Alberto Linero, Pedro Viveros y Álvaro Forero, y dicen, eso fue la gente de Blue. No, eso no era la gente de Blue, eso es la gente de Blue, ¿no? Perdón. O es la gente de Todelar. Pero Jorge. O es la gente de Super. Álvaro Pedro Forerismo. Eso es una sobresimplificación. No. Espéreme, no porque estaban metidos ahí, es lo que estoy diciendo, lo que oigo. Estamos hablando de unos muy pocos personas que fueron ministros. Algunos de ellos habían sido ministros antes de Samper. Álvaro Uribe fue soldado del samperismo y nadie le dice que fue una cuota de Samper en el poder. Pretender que esos señores eligieron a Petro es una sobresimplificación. Y antes que santistas fueron uribistas. Entonces, ahí lo que hay es una estrategia política para tratar de ordeñar los odios contra Santos, juntarlos con los de Petro. Pero hoy el expresidente Santos dijo, yo no voté por Petro. Ha hecho críticas, lo que pasa es que hace críticas al gobierno Petro mucho más mesuradas, mucho más justificadas, menos precipitadas que las que hacen otros. Para no. Entonces, pues suficientes evidencia de que Santos no apoya a Petro, pues no solamente con la entrevista de hoy, desde hace meses y años ha venido haciendo críticas. Presidente Santos, el de Voz Populi, ¿existe el petrosantismo o no existe, como está diciendo Álvaro Forero? El tal petrosantismo no existe, ¿no? Es una falacia lo que está diciendo la gente. Y aquí mañana van a decir que el discurso, pero no se ría, por favor, Pedro, que vamos a expandir el virus de la vida. ¿Qué? A través del universo. Ay, se le metió a un espíritu. ¿Qué pasó? Yo en ningún momento he sido, pero si no he sido ni amigo nunca de Petro. Además, Jorge. No, pero déjeme hablar. Están hablando sus dos presidentes. El tal petrosantismo no existe, es un cuento. Además, yo no creo que la gente. Perdón, se le metió el espíritu otra vez. Está metiendo un espíritu chocarrero. Puede haber otro factor, que Santos no quiera estar del lado del uribismo por razones ideológicas, históricas, por un enfrentamiento muy grande. Pero eso no lo vuelve petrista. A mí me pasa eso. A mí me cuesta trabajo estar de acuerdo con algunos personajes de la ultraderecha y por eso a veces me abstengo de hacer críticas al gobierno para no quedar en el mismo saco de la ultraderecha colombiana. Muchas gracias. Porque pues por algo he tenido diferencias grandes durante muchos años con ese sector político. Va a estar ahora por cuenta de un enseguecimiento con Petro. Va a estar repitiendo lo mismo que dicen los extremistas. Pedro, solamente una cosa. A la persona que se inventó ese término del petrosantismo solo tengo una cosa para decirle. ¿Qué? Mucho H. No, se le metió otra vez el espíritu. Don Pedro Viveros, ¿a qué le vamos a dar más importancia? Jorge, hace un año, en el mes de agosto, más de 20 colegios, sobre todo en Bogotá, que pertenecían a una agremiación de colegios internacionales que se llama UNCOLI, decidieron prohibir los teléfonos celulares en los colegios. Y aquí en Voz Populi usted lo registró muy bien en aquel momento. Pues comenzaron las evaluaciones de esa medida, que repito, la hacen colegios privados, no públicos. Y el día de hoy oía con atención a una rectora de un colegio decir lo que ya comienzan a percibir después de casi un año de implementada la medida, y me pareció muy importante rescatar, y por eso creo que hay que darle importancia a esta medida, porque sienten que los estudiantes se concentran más, que están socializando más, que disminuyó el ciberbullying y comienza a reducirse la ansiedad y el estrés emocional de los estudiantes en esos colegios, por lo menos en ese estudio que comienzan a hacer. Y me parece interesante darle importancia porque pues esa es una evaluación de una herramienta que muchos la tenemos para nuestro trabajo, pero en los colegios creo que se estaba exagerando el uso de los celulares. Y ya las conclusiones que hacen quienes implementaron esa medida pues indica que los muchachos están menos conectados y socializan más
en los colegios, Jorge Alfredo. Por eso creo que hay que darle importancia a ese tipo de medidas para ver si socializamos más y estamos menos conectados, Jorge. Vamos a darle más importancia a la ola invernal en Antioquia, Jorge Alfredo, porque además de los 11 muertos, 15 desaparecidos y más de 1.200 damnificados, que son el balance que tengan las autoridades por cuenta del deslizamiento de tierra que se presentó hace cerca de 40 horas allí en Bello, Antioquia, lo que el DAGRAD está advirtiendo es que la zona sigue en riesgo y no descarta nuevos deslizamientos de tierra. Todo esto, Jorge, mientras que hay 3 otros municipios del oriente antioqueño también en unas muy difíciles condiciones por cuenta de la ola invernal. Estoy hablando del santuario Guarne, en 4 veredas específicamente, y en varias zonas del municipio de Río Negro, allí en Antioquia. A esto sí hay que ponerle la lupa y darle más importancia, Jorge, oyentes, por cuenta de los estragos y de las víctimas, no solamente mortales, sino también damnificadas, que pueden resultar por cuenta de esta ola invernal. A esto súmele que no hay plata, acuérdense que no hay plata en la unidad de gestión del riesgo de desastres. Alberto Linero, ¿quiere dar más importancia? Yo creo que hay que estar muy atento al tema del discurso del señor presidente contra los médicos. A mí me preocupa que eso ocasione reacciones de la gente, de los pacientes, que en algún momento no puedan ser atendidos o se enfrenten a una decisión que no le corresponde y encuentren en las palabras del señor presidente gasolina para reaccionar. Me ha tocado estar en algunos hospitales y encontrarme a una persona que reacciona contra un médico porque el tratamiento no ha dado resultado, por cualquier cosa, ¿verdad? Creo que con ese tipo de discursos lo que van a hacer es entregarle combustible, entregarle gasolina a que las personas sigan reaccionando. Y yo, que tengo muchos médicos cercanos, tengo que decir que yo particularmente los considero gente que ejerce un gran voluntariado, un gran apostolado, y que en algunos casos son verdaderos héroes. Mira, en algunos casos les toca viajar horas y horas para poder atender. Entonces, a eso hay que ponerle importancia. De servicio, darle más importancia.